Nos corresponde hablar, explicar el artículo número 3 de nuestra Ley 769 de 2002, es decir, nuestro Código Nacional de Tránsito. Y a la letra nos dice lo siguiente, este lo vamos a encontrar en el capítulo 2, autoridades de tránsito. Son autoridades de tránsito en su orden las siguientes: el Ministerio de Transporte, ya lo hemos mencionado, autoridad suprema en Colombia de tránsito y transporte, los gobernadores, los alcaldes, los organismos de tránsito de carácter departamental, municipal o distrital, es decir, el Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte, por ejemplo, del Tolima, la Secretaría de Tránsito Municipal de Ibagué, la Secretaría Distrital de Movilidad en Bogotá, entre otros. Cuarto, la Policía Nacional y sus cuerpos especializados de Policía de Tránsito Urbano y Policía de Carreteras. Algo importantísimo es que es especializado. Quinto, los inspectores de policía, los inspectores de tránsito, los corregidores o quien hagan sus veces en cada ente territorial. Es por esto que en algunos municipios donde no tenemos un equipo operativo de tránsito o una secretaría de tránsito, es posible que quienes hagan las labores de tránsito en el levantamiento, atención de accidentes de tránsito, pueden ser los secretarios de gobierno, delegados por los alcaldes, por supuesto, pueden ser los inspectores de policía, pueden ser los inspectores de tránsito, o también cuando el municipio tiene menos número de habitantes podemos encontrar a los famosos corregidores. Sexto, la Superintendencia General de Puertos y Transporte. Es una autoridad de tránsito, de hecho es una entidad adscrita al Ministerio de Transporte que se encarga de realizar todo tipo de verificación, vigilancia y seguimiento a cada uno de los regímenes de transporte. Séptimo, las fuerzas militares para cumplir exclusivamente lo dispuesto en el parágrafo 5 del presente artículo. Ya lo vamos a revisar de manera inmediata. Entonces, recordemos que las fuerzas militares son el Ejército Nacional, la Armada, la Fuerza Aérea. Dice el parágrafo 5 del artículo 3 que estos se van a entender autoridades de tránsito exclusivamente en los siguientes casos. Las fuerzas militares podrán ejecutar la labor de regulación de tránsito en aquellas áreas donde no haya presencia de autoridad de tránsito. Entonces ya nos queda muy claro el alcance de su función en caso de entrar a dar cumplimiento al artículo 3 de nuestra Ley 769. Y finalmente nos habla de los agentes de tránsito y transporte, que son los pertenecientes al grupo operativo de las secretarías de tránsito, tanto municipal, puede ser distrital o también departamental. Perfecto. El parágrafo 1 del artículo 3 nos dice lo siguiente: las entidades públicas o privadas a las que mediante delegación o convenio les sean asignadas determinadas funciones de tránsito constituirán organismos de apoyo a las autoridades de tránsito. Entonces podemos encontrar como organismos de apoyo los centros de diagnóstico automotor, las academias de automovilismo, los centros de reconocimiento de conductores, entre otros. Ten en cuenta que su naturaleza puede ser privada, pero prestan servicios de apoyo al tránsito y transporte. Perfecto. Parágrafo segundo. El Gobierno Nacional podrá delegar en los organismos de tránsito las funciones que por ley le corresponden al Ministerio de Transporte. Quiere decir que si el Ministerio no cuenta con la capacidad operativa para realizar cierta labor, pues puede, a través de una concesión, por ejemplo, entregar la administración de una ruta, entre otras cosas. Parágrafo 3. Las autoridades de tránsito, los organismos de tránsito, las entidades públicas o privadas que constituyen organismos de apoyo serán vigiladas y controladas por la Superintendencia de Puertos y Transporte. Quiere decir entonces que esta superintendencia es la encargada de vigilar absolutamente a todas las personas públicas o privadas que tengan que ver con el tránsito y el transporte en nuestro país. Parágrafo cuarto. La facultad de autoridad de tránsito otorgada a los cuerpos especializados de la Policía Nacional se ejercerá como una competencia a prevención. Es decir, que hay una facultad que le entrega nuestro Gobierno Nacional a este cuerpo especializado de policías de tránsito, que más adelante vamos a revisar cuál formación y cuáles requisitos debe cumplir para que ellos actúen bajo su competencia a prevención, pues prevención normalmente en accidentes de tránsito, ¿verdad? Y todas las consecuencias que por supuesto esto puede traer. Vamos a hablar del artículo número 4, donde hablamos de la acreditación de formación de programas de seguridad vial. Recordando que esto fue modificado según la sentencia de la Corte Constitucional C-530 de 2013.
nos dice el Código Nacional de Tránsito lo siguiente: los directores de los organismos de tránsito deberán acreditar formación profesional o experiencia de 2 años o, en su defecto, estudios de diplomado o posgrado. Quiere decir que si te interesa ser director de tránsito departamental, ser un secretario de tránsito, ser un secretario de movilidad, debes acreditar estudios de formación profesional, debes acreditar experiencia de 2 años o, en su defecto, estudios de diplomado o posgrado en la materia. Eso es un requisito normativo con el fin de garantizar la idoneidad de estas personas para ejercer dichas funciones. El párrafo 1 nos indica que el Ministerio de Transporte deberá elaborar un Plan Nacional de Seguridad Vial para disminuir la accidentalidad en el país, que sirva además como base para los planes departamentales, metropolitanos, distritales, municipales de control de la piratería e ilegalidad. Cuando hablamos del Plan Nacional de Seguridad, recordemos que a través de una resolución el Ministerio de Transporte lo vinculó a la vida jurídica del año 2021. ¿Listo? Donde se van a realizar las respectivas verificaciones, controles de su ejecución y de cumplimiento de objetivos para reformular la estrategia o complementarla. Parágrafo segundo. Los cuerpos especializados de Policía de Tránsito Urbano, de Policía de Carreteras, de la Policía Nacional y los cuerpos especializados de agentes de Policía de Tránsito dependientes de los organismos de tránsito departamental, metropolitano, distrital y municipal deberán acreditar formación técnica y tecnológica en la materia. Aquí debemos tener en cuenta algo importante. Es común escuchar las autoridades de tránsito, es decir, en este caso la Policía Nacional de Tránsito, que opera dentro de los cascos urbanos, ya va a dejar de tener esta jurisdicción y va a volver a ser exclusiva de las carreteras nacionales a través de la Dirección de Tránsito y Transporte. Pero óigase bien, cuando el código nos menciona a estas autoridades y a los agentes de policía de tránsito, es decir, los agentes de tránsito que tienen o que portan un uniforme de color azul, nos habla de que son cuerpos especializados y, por supuesto, son especializados en la materia del tránsito, el transporte y la seguridad vial. Vamos a ver en el artículo segundo respecto de estas personas que han sido denominadas agentes de tránsito. Nos dice el Código Nacional de Tránsito en su artículo segundo lo siguiente: todo funcionario o persona civil identificada que está investida de autoridad para regular la circulación vehicular, peatonal y vigilar, controlar e intervenir el cumplimiento de las normas de tránsito y transporte en cada uno de los entes territoriales. Quiere decir que hay una investidura que los organismos de tránsito le han impartido a estas personas para que cumplan las funciones de regulación, también de atención de accidentes y, por supuesto, de vigilancia, para que todos nosotros los ciudadanos cumplamos a cabalidad las normas de tránsito. Perfecto, ahora vamos a hablar del artículo número 6, donde nos indican cuáles son los organismos de tránsito. Ahorita estábamos mencionando las autoridades de tránsito, ahora es importante tener en cuenta cuál es el desarrollo de los famosos organismos de tránsito. Entonces nos dice nuestro Código Nacional de Tránsito lo siguiente: serán organismos de tránsito en su respectiva jurisdicción. A. Los departamentos administrativos, institutos distritales y o municipales de tránsito. Los designados por la autoridad local, única y exclusivamente en los municipios donde no hay autoridad de tránsito. C. Las secretarías municipales de tránsito dentro del área urbana y su respectivo municipio y los corregimientos. D. Las secretarías distritales de tránsito dentro del área urbana de los distritos especiales. E. Las secretarías departamentales de tránsito o el organismo designado por la autoridad, única y exclusivamente en los municipios donde no haya autoridad de tránsito. Quiere decir que evidentemente cada uno de estos entes o cada uno de estos organismos tiene una jurisdicción donde puede aplicar su acción. Por ejemplo, estamos hablando del Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte de la Gobernación del Tolima, ¿verdad? Ellos tienen competencia en todo el departamento del Tolima, excepto en aquellos municipios donde existe Secretaría de Tránsito, es decir, el municipio como Espinal, Ibagué, que tienen sus propias secretarías de tránsito, pues allá interrumpe la jurisdicción. Quiere decir que la competencia allí va a ser de dichas autoridades u organismos de tránsito. El parágrafo 1 de este artículo número 6 nos dice lo siguiente: en el ámbito nacional será competente el Ministerio de Transporte y los organismos de tránsito en su respectiva jurisdicción para cumplir las funciones que les sean asignadas en este código.
Parágrafo 2. Le corresponde a la Policía Nacional, en su cuerpo especializado de carreteras, el control de las normas de tránsito y la aplicación de este código en todas las carreteras nacionales por fuera del perímetro urbano de los municipios y los distritos. Parágrafo 3. Los gobernadores, los alcaldes, las asambleas departamentales y los consejos municipales no podrán en ningún caso dictar normas de tránsito de carácter permanente que impliquen adiciones o modificaciones al Código Nacional de Tránsito. Entonces nos debe quedar claro que no son autoridades pertinentes, no son un órgano legislativo para que podamos hacer alguna modificación o ampliación de los términos de este código. Por supuesto, sí tendrán autoridad y competencia para poder emitir algunos decretos territoriales, por ejemplo, el que es muy famoso, que es el decreto de pico y placa, que lo emite la alcaldía municipal y su aplicación y control la hace a través de los organismos de tránsito distritales o municipales. Los alcaldes dentro de su respectiva jurisdicción deberán expedir las normas y tomar las medidas necesarias para el mejoramiento, para el ordenamiento del tránsito de personas, animales y vehículos por las vías públicas con sujeción a las disposiciones del presente código. No obstante, los alcaldes de los municipios vecinos o colindantes podrán suscribir convenios interadministrativos para ejercer en forma conjunta, total o parcialmente las funciones de tránsito que le corresponde a cada uno de ellos dentro de sus respectivas jurisdicciones que los compongan. Entonces nos queda absolutamente claro todo este tema de las autoridades de tránsito. Ya nos indicaron algo acerca de los agentes de tránsito, los cuerpos especializados de la Policía de Tránsito, y también nos indicaron cómo operaban o cómo era la jurisdicción de los organismos de tránsito. Es importante hacer un pequeño paréntesis al final para estudiar cuáles son los requisitos que debo cumplir para poder ser agente de tránsito, ya sea de los organismos departamentales, municipales o distritales. Para entender un poco más esta pregunta, nos vamos a remitir a un concepto del Ministerio de Transporte, donde un ciudadano le pregunta en el año 2013 al Ministerio de Transporte acerca de cuál es la competencia y cuáles son los requisitos con los que debe contar las personas civiles y las personas miembros de la Policía Nacional para poder ejercer funciones de control de tránsito y vigilancia de las normas de tránsito en las carreteras del país y en nuestros municipios. El concepto emitido por la Oficina Jurídica del Ministerio de Transporte nos indica lo siguiente: aclara definitivamente, según el artículo cuarto de la Ley 769 del 2002, donde se señala la acreditación de formación en programas de seguridad vial. Este artículo fue modificado por el artículo 8 de la Ley 1310 del 2009, pero se remiten al parágrafo segundo. Los cuerpos especializados de la Policía de Tránsito Urbano y Policía de Carreteras de la Policía Nacional y los cuerpos especializados de agentes de Policía de Tránsito dependientes de los organismos de tránsito departamental, metropolitana, distrital y municipal deberán acreditar formación técnica o tecnológica en la materia. Explica la Oficina Jurídica del Ministerio de Transporte al respecto. La norma citada establece que los cuerpos especializados de Policía de Tránsito de Carreteras y de Policía Nacional y los agentes de tránsito dependerán de los organismos de tránsito. Para desempeñar el cargo deben acreditar formación técnica o tecnológica en la materia. Sin embargo, la norma no determinó los centros de educación en que deberían capacitarse los agentes de tránsito para cumplir con este requisito, como sí lo hizo en el parágrafo segundo del artículo 7 de la citada ley, que la Policía Nacional tendrá una seccional para capacitar al personal que hace parte de la Policía de Tránsito Urbano y de Carreteras, norma en la que se señala: la Policía Nacional reglamentará el funcionamiento de la seccional de formación y especialización en seguridad vial de sus cuerpos especializados de Policía Urbana de Tránsito, Policía de Carreteras, como instituto docente con la facultad de expedir títulos de idoneidad en esta área, en concordancia con la Ley 115 de 1994, que es la Ley General de Educación. Adicionalmente nos indica: con la expedición de la Ley 1310 de 2009, mediante la cual se unifican las normas sobre los agentes de tránsito y transporte, los grupos de control vial de las entidades territoriales y se dictan otras disposiciones, se indica en los artículos 3 y 7. Recordemos que acá se hace una diferenciación. Ya nos explicaron que la norma citaba que los cuerpos especializados
de Tránsito y Seguridad Vial de la Policía Nacional iban a ser formados por una seccional especializada en seguridad vial. De allí que se creó la Escuela de Seguridad Vial de la Policía Nacional, que ya todos conocemos, la cual queda ubicada su sede principal en el barrio Fontibón en Bogotá, de donde yo tuve mi primer acercamiento a los temas de seguridad vial y a través del cual obtuve mi reconocimiento como técnico profesional en seguridad vial, ¿verdad? Ahora bien, nos resuelve la duda que el solicitante está indicando a través de su derecho de petición, donde le van a contar o le van a emitir el concepto acerca de cuáles son las instituciones de formación para las personas privadas. Artículo 3. Profesionalismo. Entonces, con la expedición de la Ley 1310 de 2009, mediante la cual se unifican las normas sobre los agentes de tránsito y transporte y grupos de control vial de las entidades territoriales y se dictan otras disposiciones, se indica en los artículos 3 y 7 lo siguiente. Artículo 3. Profesionalismo. La actividad de agente de tránsito y transporte es una profesión y como tal deberá recibir una formación académica integral acorde con su rango que permita 1. Promoción profesional, cultural y social, con acento en la instrucción ética, moral, física, ecológica, de liderazgo y de servicio comunitario. Para efectos de formación técnica en la materia, exigida para desempeñarse como autoridad de tránsito y transporte, los organismos de tránsito con jurisdicción en las capitales de departamento podrán crear escuelas no formales encargadas de dicha formación académica cumpliendo con el pensum reglamentado por el Ministerio de Transporte o en su defecto por esta capacitación o la tecnología se contratará con universidades públicas relacionadas. Parágrafo 1. El Ministerio de Transporte dentro de los 6 meses siguientes a la publicación de la presente ley fijará los parámetros para actualizar el pensum de capacitación, inducción, reinducción y formación técnica para ser agente de tránsito. Parágrafo 2. Los organismos de tránsito y transporte deberán organizar como mínima anualmente un curso de actualización en normas y procedimientos de tránsito y transporte, seguridad vial y policía judicial. Porque recordemos que tienen funciones de policía judicial para atender a aquellos accidentes de tránsito con lesionados o con homicidio que se generen en las vías urbanas o rurales. Asimismo, nos indica que esta formación debe tener un enfoque en relaciones humanas, éticas, morales, dirigidas a todos los empleados e impartidos por personas y entidades idóneas en el ramo. 7. Artículo 7. Requisitos de creación e ingreso. Para ingresar a los cuerpos de agentes de tránsito y transporte de las entidades territoriales se requieren además, entonces necesitaré una formación técnica o tecnológica y además nos indica lo siguiente. Primero, ser colombiano con situación militar definida. Poseer licencia de conducción de segunda y de cuarta categoría como mínimo. Recordemos que estas categorías fueron actualizadas a través de una resolución también del Ministerio de Transporte, donde la categoría segunda hoy hace referencia a los vehículos motocicleta con una cilindrada superior y también la categoría cuarta que habla para automóviles, microbuses, camperos, camionetas, entre otros. Tercero, no haber sido condenado en cualquier época por sentencia judicial, pena privativa de la libertad, excepto por delitos políticos culposos. Cuarto, ser mayor de edad. Quinto, cursar y aprobar el programa de capacitación. Entre paréntesis nos indica la norma cátedra de formación e intensidad mínima establecida por la autoridad competente. Sexto, poseer diploma de bachiller, certificado o constancia de su trámite. Parágrafo. Para la creación de los cargos de agentes de tránsito y transporte de las entidades territoriales deberá evaluarse la conveniencia, oportunidad, según el número de habitantes y la cantidad de vehículos que transitan en el municipio. La Ley 1310 de 2009 establece como requisito para el personal que va a ingresar y a desempeñarse como agente de tránsito, cursar y aprobar programa de capacitación técnica en la materia, la cual puede ser tomado en escuelas de educación no formales creadas por los organismos de tránsito o a través de convenios con universidades públicas. Hoy este tipo de formación también la desarrollan las entidades de educación no formal para el desarrollo y el trabajo humano. Por otra parte, indica la Oficina Jurídica del Ministerio de Transporte que el artículo 3 de la mencionada resolución desarrolla el artículo 6 de la Ley 1310 de 2010, indicando el código de la denominación del cargo y el nivel requerido para ocupar los cargos allí descritos.
y en concordancia al artículo 4 indica que sin perjuicio del nivel de educación exigido en el artículo 3, el agente de tránsito deberá acreditar mediante certificaciones expedidas por las instituciones debidamente registradas ante las Secretarías de Educación y el Ministerio de Educación Nacional la formación técnica o profesional determinada taxativamente en este artículo. Si las cosas se nos indica o se nos aclara para esta consulta particular, que el diplomado señalado en el escrito de la consulta deberá cumplir con los temas establecidos en el artículo 4 de la resolución 4548 de 2013 expedida por el Ministerio de Transporte y será impartido por una institución de educación superior o instituida para el trabajo y el desarrollo humano como quedó establecido en el parágrafo anterior. En conclusión, algo que entendí muy importante es que para ser agente de tránsito o policía de tránsito de la Policía Nacional, debo cursar una educación formal, ¿correcto? Bajo el título de técnico o tecnólogo en tránsito, transporte y seguridad vial. Con lo cual se pretende garantizar que todos estos procedimientos técnicos sean llevados a cabo de manera idónea, pertinente, con experticia y limite la equivocación por el error humano en el desarrollo de todos estos procedimientos. Así las cosas. ¿Has escuchado que en ocasiones cuando apelamos un comparendo ante la autoridad de tránsito, Como medios de prueba yo podría solicitar que me envíen copia de la hoja de vida y de la idoneidad demostrada formalmente a través de la norma que acabamos de citar? para poder determinar si este policía o agente de tránsito que realizó mi procedimiento era idóneo para hacerlo? Si no es comprobable documentalmente y formalmente, podríamos solicitar una nulidad de todo el procedimiento desarrollado por este funcionario en virtud de que no cumple las competencias definidas por la Autoridad Suprema de Tránsito y Transporte en Colombia. ¿Qué tal? ¿Aprendimos?